en vez de estar creyéndonos mejores que los demás, irritando al otro y envidiando al otro, que más bien nos ayudemos y nos preocupemos el uno al otro. Entonces, gracias a Dios por su palabra y vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de mirar tus instrucciones, mirar tus enseñanzas para ponerlas en práctica en nuestra vida diaria. Gracias por el apóstol Pablo, gracias por la iglesia de los Gálatas, por sus fortalezas, por sus debilidades, y gracias porque a través de esta carta tú le hablaste a ellos y nos hablas a nosotros. Por eso te pedimos que tú esta mañana, por medio de tu Espíritu Santo, apliques estos principios a nuestras realidades. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, en el fondo de la carta hay una realidad que muestra lo que hay en nosotros los seres humanos, y es la de compararnos con los demás. Pero en vez de eso, el apóstol Pablo nos plantea de que debemos ver nuestras pruebas, nuestros deberes particulares, como oportunidades para poder responder en obediencia a Dios. Entonces vamos a pedir que alguien voluntariamente me lea Gálatas capítulo 6 del 1 al 5. Gálatas 6 del 1 al 5. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Ok. Entonces, lo inicial es la palabra hermanos, que marca el contexto de que se está refiriendo a hombres y mujeres que han sido lavados por la sangre de Jesucristo y que están dentro de el contexto de una iglesia local. Hermanos, o sea que está dirigido a hermanos. O sea, esa realidad, aunque puede aplicarse a una familia de personas, está hablando específicamente a una realidad que estaban viviendo los Gálatas, que eran hermanos. Y por un lado está el hecho de sobrellevar las cargas los unos con los otros, pero también hay un contraste o una aparente contradicción, y es que cada uno debe llevar su propia carga. Entonces, ¿cómo así? O sea que por un lado nos dice que debemos sobrellevar las cargas los unos a los otros, y por otro lado dice que cada uno lleve su propia carga. Entonces, pero a la medida que vamos avanzando, vamos a ir mirando esto. La realidad que vimos la vez pasada es que hay en nosotros ese concepto de compararnos siempre con los demás. Y cuando nosotros nos comparamos con alguien y pensamos que esa persona ha hecho menos que nosotros, viene en nosotros así como un orgullo. O sea, oye, yo soy capaz de hacer esto y yo soy mejor que los demás. O sea, siente un orgullo vanidoso. Pero por el otro lado, la vez pasada hablamos de que si alguien ha hecho más que nosotros, entonces yo me siento
que entonces viene una envidia vanidosa. Oye, ¿por qué el otro tiene y por qué el otro es capaz de hacer una cosa y yo no? Entonces, en otros términos seculares, podría decir el que llega a tener un complejo de superioridad y el otro un complejo de inferioridad. Entonces, ambos extremos son riesgosos y peligrosos. Y hay que buscar entonces el equilibrio que es lo que el apóstol Pablo está queriéndonos dar acá en esta carta. Entonces, Pablo nos está animando a que con humildad y mansedumbre ayudemos a otros con sus tareas, con sus problemas, sus cargas, sus pecados, porque también es claro que hay una carga que no podemos compartir, que esa es una carga que cada quien tiene que asumir. Y para irles adelantando, esa carga es nuestra responsabilidad ante Dios en el día del juicio. En ese día yo no puedo llevar el morral del otro, ni el otro puede llevar el morral mío, sino que cada quien delante del juicio de Dios tiene que dar cuenta de su propia responsabilidad. Entonces por eso es que la aparente contradicción no es tan contradictorio como se ve inicialmente en el texto, sino que hay una realidad personal, una carga personal, una tarea, que es esa tarea que yo tengo que llevar delante de Dios y responder por eso delante de Dios. Pero hay otra realidad, es que hay hermanos y hermanas en la fe que necesitan de mi apoyo, de mi ayuda, necesitan de mi corrección, y hemos sido enseñados acá que nosotros como hijos de Dios estamos en un peregrinaje, y en ese peregrinaje la idea es que estamos como en un viaje, y en ese viaje hay muchos obstáculos y muchas dificultades, como cuando salimos para un paseo y se contrata el bus, se tiene toda la cuestión y nos montamos en el bus, pero ahí en el bus entonces hay que esperar al que llega tarde, hay que esperar al que llega a veces con una cantidad de motetes y cosas que quiere meterlas allá, el otro que quiere es la ventanilla del bus, el otro que trajo su comida ahí y el olor pide ahí en el bus y pone mal a los demás que llevan hambre, o sea, entonces hay una serie de cosas ahí que entonces el vehículo donde van saliendo se vara, entonces la reacción del uno, la reacción del otro, el uno quiere solucionar de esta manera, el otro pide que cambien el bus, que busquen otro bus, el otro no, que hay que hacer esto, o sea, en ese viaje juntos se presentan una serie de dificultades que juntos se pueden ayudar a resolver, o se puede empezar a criticar, no, nos pasó esto porque tú llegaste tarde, si tú no hubieras llegado tarde esto no hubiera pasado el carro, no hubiéramos encontrado el trancón aquí, y entonces empezamos a juzgarnos, y en ese viaje se hace muy pesado y muy complicado. Entonces la alternativa es ayudarnos el uno al otro. ¿Sara iba a decir algo? Ok, eso está bien, esa es la idea, eso es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo, y vamos a mirar, eso es como una mirada global, ahora vamos a ir más a lo específico. Pablo habla en el capítulo 5, versículo 26, que no nos hagamos vanagloriosos o vanidosos.
como se traduce también, o sea, donde tratamos de buscar nuestra propia gloria en las relaciones. Porque a veces en nuestras relaciones con otras personas está teñido del egoísmo, en que queremos ser superiores al otro. Yo tenía un amigo que, por ejemplo, íbamos a llevar, decir, unos plátanos, íbamos a llevar unos plátanos a otra tercera persona y, por ejemplo, yo cargaba el bultico de plátano para llevarlo y cuando ya precisamente estábamos por llegar a la casa, él lo cogía. Yo lo cargaba y él venía en tal cuando ya estábamos llegando. Exactamente, o sea, o sea, aquí le traemos, pero él es el que se presentaba como que. ¿Y el que lo cargó? O sea, que lo cargó, o sea, que el esfuerzo y el sudor y tal. Entonces, a veces, en nuestras relaciones, a veces somos así, egoístas, o sea, estamos teñidos de egoísmo, o sea, queremos buscar nuestra propia gloria. O sea, como dicen por allí, tratar de buscar indulgencia con capátula ajena. Entonces, el Evangelio nos confronta a nosotros a vivir como hermanos. Y esa palabra tiene una connotación muy profunda, porque esa palabra de hermanos tiene una connotación de que somos parte de una familia, que somos hijos de un mismo Padre, que hemos sido rociados y lavados con la misma sangre, o sea, y que somos miembros los unos a los otros, y que en esa palabra hermanos que el apóstol Pablo está usando, están todos con diferente posición social, están con diferente color, están con diferentes habilidades y toda cuestión. Somos hermanos. A veces sí hay algunos hermanos que son mayores, pero ese hermano mayor tiene una responsabilidad también de ayudar a los hermanos más pequeños, como pasa en la familia. Entonces es un contexto de familia. Marley, pásanos por favor. Entonces, los hermanos y las hermanas son capaces de animarse entre ellos en sus vidas cristianas. Por eso dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. O sea, ¿qué es lo que sucede normalmente o humanamente? Cuando alguien es sorprendido en una falta, aparece en nosotros la superioridad vanidosa y nos impulsa a despreciarlo, a esa persona. O de pronto hay un airecito en nosotros a estar contentos de que no somos como ellos, a sentirnos justos. No, yo no sería capaz de hacer eso que hizo fulano de tal. Y en otras palabras estoy diciendo, no, yo soy mejor que él. Y entonces, como decía una de las enseñanzas hace poco que dio Felo, basado en 1 Corintios 12, que el que esté firme, mire que no caiga. Entonces, porque es fácil pensar que el otro es el más malo, es el peor y yo soy el mejor. Entonces, la palabra hermano tiene esa implicación también de que no puedo sentirme superior al otro hermano que ha caído en un pecado, que ha sido sorprendido en alguna falta. Ahora, la tendencia que había allí en los Gálatas era que si la persona había caído, era señalarle el pecado. Y era una oportunidad para señalar cuán buenos eran unos y cuán malos eran otros. Entonces, o también, algunos podían sentirse envidiosos de que, bueno, este pecó y no le pasó nada. Y entonces como una oportunidad para envidiar, como dijo un señor una vez en una iglesia, ay, fulano de tal pecó, menos mal que la mujer era bonita. Imagínate, o sea, que si era feo el pecado era más grave. exactamente, o sea, no le veía la... Entonces,
Entonces, así es, o sea, muchas veces aflora a nosotros el pecado de otros, refleja muchas veces los deseos y las intenciones que hay a veces en nuestros corazones y lo proyectamos hacia nosotros. Entonces, sin importar lo pecaminoso que sea, lo que haya hecho la otra persona, el llamado de Dios es a no criticar, no juzgar. La Biblia habla mucho de que no nos juzguemos los unos a los otros. Jesús hablaba acerca de que si éramos muy dados a ver una paja en el ojo del hermano, pero no ver nuestra propia viga. Esa tendencia de señalar a los otros, pero olvidándonos que hay un dedo que a veces señala a Dios y otros tres que nos señalan a nosotros. A veces nuestra naturaleza pecaminosa y humana nos lleva a señalar y a caerle al caído, cuando la Escritura habla es que somos hermanos y estamos llamados a restaurarnos, y eso se llama vivir de acuerdo al Evangelio. Vivir de acuerdo al Evangelio implica que las realidades y los fracasos de otros hermanos también son mis fracasos, y que yo estoy llamado a poder ayudar a ese hermano a que pueda salir de esa situación. Ahorita vamos a ver el significado de la palabra restaurar. Ahora, ¿qué haría un hermano que ellos, Pablo dice que son hijos de Dios, y Pablo le está diciendo a los hermanos, mire, no ignoren la situación cuando usted ve a alguien en una situación, cuando es sorprendido en un pecado? Porque aquí él habla de cuando ustedes vean a alguien que es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Ahora, eso no quiere decir que nosotros vamos a estar como unos policías confrontando a cada quien. Este pecó y inmediatamente vamos a caerle. Exactamente, como una lupa, investigando, o sea, revisando el Facebook, revisando allá de ahí. O sea, porque se pierde el sentido de el espíritu de hermandad y de familia para poderlos ayudar. Hay una canción cristiana que se llama FOM, y una de las cosas que dice es: ¿quién soy yo para hacer leña del árbol caído si una lectura de Cristo? Ok, gracias Pedro, está buena esa letra de esa canción, porque es que a veces sí buscamos a la otra persona ese árbol caído y entonces hacemos leña de ese árbol. Exactamente. Entonces que a veces nosotros nos olvidamos que tú también no solamente pudiste haber estado ahí, pero sino que también estás expuesto a caer nuevamente. Entonces eso es lo que uno tiene que considerar, porque es fácil uno juzgar. La Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Entonces no debemos de ser tan ligeros para criticar ni para señalar a la persona sus faltas. Y eso lo dice en 1 Corintios 13, 5 al 7. Ahora, pero no debemos descuidar a alguien sorprendido. Alguien dice que un sorprendido es alguien que se ha descarriado del camino. Alguien que, sabiendo hacer lo bueno, decidió hacer lo malo. Se descarrió, se apartó, como dice el libro de Isaías. Entonces, descarriado por un pecado. Pero lo que todos nosotros pecamos, pero a veces hay patrones de pecado, o lo que algunos llaman comportamientos pecaminosos, que lo que reflejan es que hay en el fondo una necesidad profunda a la cual hay que atender. Entonces,
uno a veces fácilmente puede mirar las acciones, pero no realmente. Ya cuando usted se acerca a la persona, cuando se acerca para ayudarla, para restaurarle, usted va a tratar de ver no solamente las acciones, sino qué es lo que hay detrás de todo eso, para poderlo ayudar efectivamente. Porque fácilmente usted nada más puede señalarlo, o como a veces hacemos con los hijos, que por las acciones inmediatamente nosotros empezamos a señalarlos, a corregirlos, en vez de ver qué es lo que está pasando en el hijo, frente a qué está reaccionando, cuál es la necesidad más profunda que tiene, en la cual podemos ayudar. Entonces, el pecado es pecado, pero también tiene una particularidad del pecado, que el pecado nos va envolviendo y es engañoso. El pecado nos va envolviendo y llegamos a un momento dado en que nosotros podemos estar pensando que estamos bien y que lo que estamos haciendo es correcto, pero necesitamos que alguien con amor, con mansedumbre, se acerque a nosotros y a través de la Escritura, nos muestre el camino equivocado en que estamos y que nos pueda estar haciendo un seguimiento para ayudarnos a corregir y confrontar. Entonces hay hábitos de comportamiento, no comportamiento, sino comportamiento pecaminoso que la persona no es capaz de vencer sin la ayuda y la intervención externa. O sea, hay situaciones en la vida de uno que uno necesita la ayuda de otro. O sea, hay cosas que uno sí las puede manejar y las puede resolver, pero hay otras cosas que necesitan la ayuda de otra persona. Por eso nosotros los hermanos no debemos ser ni rápidos para criticar, ni temerosos para confrontar. Porque a veces puede llegar a nuestra vida a decir, bueno, yo vivo mi vida cristiana y el hermano que la viva como pueda. Pero eso no es el carácter y la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es que podamos ayudarnos. O sea, la intención es sobrellevar las cargas el uno al otro, es ayudarnos, es hacernos ver las áreas de nuestra vida que necesitan corrección, que necesitan ayuda, porque en este peregrinaje de la vida vamos corriendo, es como como dice Hebreos, una carrera, y está el peso del pecado que nos asedia, y tenemos que despojarnos de ese peso, pero necesitamos que personas nos ayuden a despojarnos de ese peso de pecado y tomar nosotros nuestras propias decisiones frente a esos pecados. Ahora, Pablo asume, porque recuerden que en el capítulo 5, versículo 25, que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, y una capacidad que nos da el Espíritu Santo es poder ayudar al hermano que ha sido sorprendido en alguna falta. Es poder tener la capacidad en amor a ayudarlo, considerando tu propia fragilidad. Porque si nosotros no consideramos nuestra propia fragilidad, vamos a ser duros, vamos a ser fuertes con las personas y no vamos a ayudar y no vamos a lograr el objetivo. Porque nos vamos a presentar delante de la otra persona como el que es más espiritual, que es el superior, que es el que se las sabe todas. Entonces no va a lograr el objetivo, es como ponernos al lado de la persona, entender la persona, pero mostrarle y ayudarle a corregir el comportamiento pecaminoso. Y esa tarea es de los hermanos. Esa tarea no es de un grupo. Es cierto que en la iglesia se capacitan algunas personas como consejeros, como a través de los ministerios de libertad en Cristo, para poder ayudar y aconsejar, pero en la medida en que podamos, en nuestra responsabilidad diaria, porque el estar cerca del otro, por ejemplo, en un grupo familiar, nosotros nos damos cuenta a veces de las necesidades que la persona tiene. Y hay que ayudar a esa persona en ese contexto, no hay que esperar, bueno,
no hermano, usted tiene este problema y esta dificultad, hay que esperar que el retiro que sea en noviembre, entonces para que usted atienda esa, cuando hay cosas que se pueden ir ayudando a la persona a superar. Entonces, esto de hermanos está hablando de cristianos comunes y corrientes. Entonces no se está refiriendo a un grupo élite o super espiritual de la iglesia, que esos son los capaces de poder restaurar, de poder ayudar, sino que el trabajo primario es de nosotros los hermanos en la fe, de poder ayudarnos el uno al otro. Entonces, y volviendo al ejemplo del bus, cuando he tenido la oportunidad de viajar y hemos encontrado en el camino una situación difícil, por ejemplo, recuerdo una ocasión en que hubo un derrumbe y había que hacer el transbordo y recorrer como 1 o 2 kilómetros, y había mujeres con niños y con maletas. Entonces, ayudar a esas personas en ese proceso, en ese trance, a cargar, a llevar, a sobrellevar esa carga, porque simplemente uno decía, no, ya yo tengo mi morral y yo con mi morral avanzo y llego allá y listo, y los demás, exactamente. Entonces, si a veces en el mundo hay un sentido así de solidaridad, de preocuparse del uno por el otro, cuánto más en nosotros que somos hermanos en la fe en Jesucristo. Ahora, Pablo, parafraseando algunos términos de la Escritura, es como si Pablo estuviera diciendo a la gente allí en Gálatas: si ustedes siguen los deseos del Espíritu, lo que van a hacer es restaurar a sus hermanos con un espíritu de mansedumbre, considerándose. O sea, y esta responsabilidad, como digo, corresponde a cualquier persona que está tratando de vivir una vida cristiana de acuerdo al Evangelio. Entonces, la meta, ¿cuál es la meta? La meta es restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Hay otra versión que dice que hay que restaurarlo con una actitud humilde. Y el griego que traduce esa palabra de restaurar, y tenemos que referirnos al griego porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y el griego, la palabra que aparece allí es catartizo, y es un término que se usaba médicamente, que lo usaban para cuando un hueso se salía de su lugar. Era como poner el hueso en su lugar. O sea, la idea era, el término restaurar era volver el hueso a su lugar. ¿Cuántos han tenido aquí, por ejemplo, a mí se me salió una vez esta parte aquí, jugando béisbol, y me llevaron de un señor allá, y eso es doloroso. Poner esa cuestión ahí otra vez en su lugar, eso es duro, o sea, eso es doloroso. Pero al corto tiempo, o a mediados de eso, o sea, hay un alivio, todo vuelve a la normalidad. Pero causa, entonces, si esa es la idea que Pablo está mirando, que es un término que es colocar un hueso otra vez en su posición normal, produce dolor. Roberto. El término restaurar se utiliza mucho en arquitectura y en las bellas artes, en lo que es la escultura y la pintura. Y se trata es de volver a llevar el objeto a su estado original. Vea, una casa que está toda deteriorada, dice uno, vamos a restaurarla, llevarla a su estado original. Lo mismo en una pintura que ya está toda corroída por el tiempo. Hay especialistas que se dedican a eso, la restauran y vuelve a tener el mismo brillo de su originalidad. Entonces, bueno, esa es la idea
pero en el sentido primario estaba allí en términos medios. Avancemos un poquito, o sea, o anterior para ver. Ahora, un hueso dislocado es extremadamente doloroso porque no está en la relación diseñada y natural que debe tener con las otras partes del cuerpo. Usted no puede andar con el cuestión aquí, salir de esta parte aquí. Usted no puede andar ahí todo el tiempo ahí. O sea, y si hay la posibilidad de volverlo otra vez a su posición, eso va a tener dolor. O sea, eso causa dolor, pero es un dolor que cura. Ya, cuando usted trata de ayudar a una persona a confrontarla y a restaurarla, causa dolor. Eso no es fácil. Pero el final es para ayudar a la persona. Aunque sea doloroso, hay que entender que eso es con el fin de lograr cambios en la vida y en el corazón de la persona, como sucede con colocar un hueso en la posición original. Entonces, por eso mi hermano confrontará con una actitud de mansedumbre, de humildad. O sea, porque uno también se le puede salir el hueso. Uno también puede tener un momento de debilidad y cae. Puede ser tentado. Entonces, alguien dijo una vez, creo que lo escribí por ahí, que dice que en Costa Rica hay un dicho que tiene, que cuando tú veas las barbas de tu vecino prendidas en fuego, mete las tuyas en agua. O sea, me llamó la atención eso. O sea, cuando tú veas que la del vecino está prendida, o sea, mete la tuya en el agua. O sea, porque tú también eres propenso a que te prendan. Y eso es una realidad, porque dice la Escritura, mis amados hermanos, no sea que tú también seas tentado. Los que han pasado por un proceso de restauración pueden entender mejor al que está pasando un momento de dificultad. Entonces, cuando usted ha experimentado dificultades en el matrimonio y ha trabajado sobre eso y se le han ayudado y ha salido adelante con eso, usted va a poder entender las problemáticas de una pareja que está en momentos difíciles. De otra manera, usted puede decir, no, pero yo no le veo problema a eso, o sea, sepárense que... Entonces, pero si usted ha pasado momentos difíciles, usted puede tener la capacidad de poder ayudar. Aquí tenemos unos vínculos que hay, Ajá. que tiene una ventaja que nos hace ser terapeutas. Bueno, eso está bien. Entonces, ese es un consejo difícil pero práctico. Entonces, no vamos a poder confrontar a alguien de una manera cautivadora si pensamos que no somos capaces de cometer un pecado como ese. Si yo voy con esa actitud, no, pecó allí, este es un miserable pecador, o sea, yo no jamás caería en eso. Entonces, si usted va con esa actitud, está cerquita de caer. O sea, está cerquita de caer. O sea, esas personas que a veces van con ese dedo señalador, van con esa actitud, o sea, están propensos. Si es lo contrario, el aconsejador reacciona negativamente. Claro, exactamente. Reacciona así porque Va a ser confrontado. Exactamente. Entonces, si pensamos que estamos por encima de la persona, nuestro aire de superioridad aparecerá y destruiremos en vez de restaurar. Llevar la carga los unos a los otros es un principio básico del Evangelio. Confrontar a alguien sorprendido en algún pecado es el principio del Evangelio, es ayudarse a llevar a otros las cargas. Por supuesto que no es la única manera, hay otras más. O sea, la persona tiene que también tomar pasos, decisiones, porque usted puede estar muy dispuesto a ayudar a restaurar a la persona, pero si la persona dice, no, a mí no me, déjeme ese codo ahí, o el codo, déjeme eso ahí, que eso duele mucho, no se meta con eso. O sea, entonces la persona va a estar ahí, entonces padeciendo todo el tiempo, cuando puede padecer
por un breve tiempo y seguir la vida normalmente, pero a veces no queremos poner la cuota de dolor que eso implica. Pablo está uniendo en el versículo 2 la propuesta de centrarse en el otro, que reemplaza la vanidad a medida que el Espíritu Santo arraiga en nuestra vida el sentido de valor en Cristo, porque es realmente en Cristo que yo tengo valor. Mi valor no es por quién yo soy, por dónde yo nací, los estudios que tengo. Mi valor no está allí. En el cristiano, en el evangelio, mi valor está en que yo soy un hijo de Dios y que Cristo mora en mí y que me capacita. Entonces, hermanos, ustedes que son espirituales, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Pero agrega algo muy interesante: y así cumplir la ley de Cristo. O sea, el versículo 2 refleja lo que dice el versículo 13 y 14 del capítulo 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, y si el concepto que yo tengo de mí mismo es que yo soy superior y que no soy valioso por Cristo, sino por lo que yo soy, entonces voy a tener dificultades al poder ayudar a otra persona. La ley de Cristo se resume en ama a tu prójimo. Entonces, ¿por qué será? Les pregunto a ustedes, ¿por qué será que la ley de ama a tu prójimo se llamaría la ley de Cristo? A ver, Tachi. Porque Cristo nos amó tanto que Él llevó nuestra propia carga. Ajá. Porque Cristo nos amó, que llevó. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Porque Él dijo que la ley en esto se resume: amar a Dios y amar a nosotros. Sí, fue Jesús el que hizo esa condensación. O sea, la ley se resume en eso. O sea, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Allí está, eso es como la clave. Él es el ejemplo máximo e insuperable de esa clase de amor que lo cantamos en esta mañana. O sea, porque hay un principio más alto, es que debemos amar a los demás como Cristo nos amó a nosotros. Y la ley del Antiguo Testamento se traduce en la ley de amar. Y el ejemplo es la persona de Jesucristo, que a través de su muerte, en su encarnación, definitivamente nos mostró lo que es el verdadero amor. Cuando nosotros no merecíamos nada, muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida, y vida en abundancia. Y el ejemplo claro es el ejemplo de la mujer samaritana. O sea, la ley de Cristo de amarnos a nosotros y de amar a una mujer que fue sorprendida. O sea, esta mujer que relata el capítulo 7 del Evangelio de según San Juan, es una mujer que muestra claramente el principio de Gálatas capítulo 6. Capítulo 7 dice Juan, el versículo 53. Conocemos la historia, pero quiero leer. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte. ¿Estoy bien en esa? No, estoy mal. Sí, se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. O sea que la encontraron con las manos en la masa, infragante. Y se la trajeron a Jesús y la pusieron allí en medio. Jesús sabía lo que la ley decía. Y cuando pasaban esos casos, ¿qué decía la ley?
que esa mujer había quedado apedreada. Eso se llamaba lapidación. O sea, la ponían como una lápida. Dejaban como una piedra ahí a punta de piedra que le daban allí. Y le dijeron, esta mujer, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Sacaron su celular y aquí están las fotos. No hay duda. Evidencia, está el video. No puede decir que no. La ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? O sea, una pregunta que le hacen a Jesús. Ellos, estos hombres, escribas y fariseos allí, se estaban mostrando superiores al pecado, o sea que eran más santos que la mujer sorprendida en adulterio. Pero Jesús sabía que lo estaban haciendo, decían para tentarlo, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. No sé qué escribía, algunos dicen que estaba escribiendo los pecados de los escribas y los fariseos. No sé qué estaba escribiendo allí, pero volvieron y le insistieron al Señor, porque dice la Escritura, y como insistieron en preguntarle, o sea que no le preguntaron una vez. Ajá, Señor, ¿qué dices? La ley de Moisés dice esto, ¿y tú qué dices? Se paró, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y volvió otra vez y se inclinó y siguió otra vez escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos a otros, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. O sea, un episodio tremendo. Vuelve otra vez y se coloca de pie, se endereza Jesús y no vio a nadie sino solamente a la mujer, y le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno. ¿Merecía ella la lapidación según la ley? Sí. ¿Podía ser condenada? Sí, pero Jesús le dijo, Señor, bueno, dijo ella, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, miren que no es que Jesús estaba probando y diciendo, no, lo que tú hiciste, eso está bien, sino vete y no peques más. O sea, un cambio de vida. La restauración implica un cambio de vida, que lo dislocado vuelva otra vez a su posición. Entonces, la actitud de Jesús es la ley de Cristo, esa es la ley de Cristo, de que a nosotros Él quiere ministrarnos, quiere ayudarnos y no juzgarnos y condenarnos, porque nosotros los seres humanos somos muy dados a juzgar y condenar. Pastor, es curioso que los fariseos nomás trajeron a la mujer y la ley decía que era tanto el hombre como la mujer. Y eso tiene su explicación del machismo y la... Sí, pero es buena la observación, muy buena. Nosotros sabemos que hemos pasado de nuestra vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto. Todo aquel que abraza a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso
¿Hasta qué punto estamos dispuestos a poner en práctica eso? El llamado del apóstol Pablo es un llamado a aplicar la ley de Cristo, a amar a los demás. Cristo no nos amó a nosotros porque éramos buenos. O sea que Él vio tantas cosas en nosotros, dijo, no, esta gente merece que yo muera por ellos. No, o sea, no había nada bueno en nosotros. Pero a veces nosotros nos creemos que somos mejores que otros. Y no estamos dispuestos a ayudar, aún a dar la vida por ese hermano. O sea, pensemos en la familia, en nuestra familia natural. En nuestra familia natural a veces hay hermanos, hablando de hermanos, y que no se comportan como la expectativa que nosotros tenemos de que deberían comportarse. A veces no oyen los consejos que nosotros les damos. Pero independientemente de lo que hagan, son nuestros hermanos y los amamos. Y estamos dispuestos a correr una milla más para tratar de ayudarlos, de animarlos, a nuestra familia, a nuestros hermanos. Y cuanto más en la esencia del Evangelio de Jesucristo. Y si nosotros colocamos capítulo 6, versículo 2 y capítulo 5, 13, 14 puntos, donde habla de servirnos, donde habla de ayudarse el uno al otro, eso hace que el amor se vuelva algo práctico. Que el amor no es simplemente, es como en el matrimonio, no es simplemente decir te amo y repetirlo 10 o 12 veces al día, sino que se necesitan también acciones prácticas, en bajar la basura, en arreglar el baño, ayudar con esto, lo otro. O sea, son maneras prácticas de decir a la otra persona que yo te amo, te valoro. Entonces, pero a veces, como dice el Señor o el canto basado en Juan, que dice que a veces amamos de labios y no realmente de corazón. Lo que Pablo está llevándonos aquí, mis amados hermanos, es que no debemos dejar que las personas lleven sus propias cargas, sino que debemos buscar la manera de podernos ayudar. Mitigar exactamente a las personas. Y eso va en los aspectos espirituales y va en los aspectos prácticos de la vida de la persona. Y yo he visto, por ejemplo, ustedes que son muy solidarios, en algunos casos, por ejemplo, cuando se presenta la necesidad de alguien. O sea, responden no solamente con palabras, sino responden con acciones. Y eso es el principio, ese es el Evangelio. Es el Evangelio que se encarna en nosotros, la ley de Cristo, de ayudarnos. Ahora también cuando vemos a alguien en una situación de pecado, con la ayuda de Dios, en el poder de Dios, podemos ministrar a la persona y ayudarla a restaurar. Pero siempre teniendo en cuenta considerarnos a nosotros mismos. Que desechemos nuestro orgullo en pensar que somos, porque él cometió tal pecado, él es menos que yo. Somos coherederos de la gracia de Dios. Imitar a Cristo. Entonces, mis amados, cuando yo leía ese pasaje nuevamente de la mujer, yo me trataba de imaginar la escena. La gente allí ya con las piedras en la mano allí para lapidar a esa mujer. Pero lo que hizo Jesús con la reflexión que los puso a ellos a pensar. Si ustedes no han cometido el que no haya cometido un pecado, que tire la primera
la primera piedra. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a tener un espíritu humilde, de mansedumbre, para ayudar a los otros. Esta carrera en la que hemos emprendido juntos no es una carrera fácil. Necesitamos, hay algunos que pueden ir muy adelante, pero llega un momento dado que a veces tienen sus tropiezos y necesitan de nuestra ayuda. Ahora que estamos en estos días de cuestión de ciclismo, ustedes miran lo que es el ciclismo, o sea, cómo esas vueltas que se ganan, lo que se ganó en el personal no fue un trabajo de él solo. Eso fue un trabajo de equipo, donde a veces algunos tienen que sacrificarse toda la gloria, toda la cosa, simplemente en función de la otra persona. Porque hay momentos en que la otra persona que va corriendo allí tiene la oportunidad y toda la cuestión allá para él, pero él está trabajando en equipo, o sea, y tiene unas instrucciones y tiene todo para trabajar en función de que Dios nos ayude a correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante, ayudándonos el uno al otro, considerándonos también nuestra fragilidad, pero con amor ayudar al otro. Quisiera que uno o dos voluntarios oraran al Señor para que Dios nos ayude a poner en práctica esta clase de amor. Ahora, en primer lugar, quiero pedirte que me perdones, porque muchas veces pudiendo ayudar más, hemos pensado más en nuestra comunidad. Con las excusas que a veces hemos puesto, Señor, como la incredulidad que hay en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, y a partir de esta mañana que tú nos has recordado y hablado que acerca de este principio, quiero decirte, Señor, que se pueda establecer que Jesucristo habite con la fe en nuestros corazones, a fin de que, cimentado y arraigado en el amor, seamos plenamente capaces de comprender la anchura y la longitud y la profundidad del amor de Cristo. Obra poderosamente, Señor, para que en medio de esta congregación podamos abundar más y más en relaciones, Señor, en apoyo práctico, en manifestaciones sacrificiales, y que podamos decir, Padre, tú puedas decir de nosotros que tú estás contento con nuestro proceder. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo te ruego que así como nos invitas a tener humildad, considerando a nosotros mismos como personas vulnerables, también nos sensibilices para tener la verdad suficiente de reconocer que fallamos, de reconocer que no estamos bien, de reconocer que necesitamos ayuda, y aunque resulte doloroso, y a las personas que consideremos que necesitamos para ser completamente preparados para que seamos un cuerpo bien unido y concertado entre sí y se ayudan mutuamente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. En mi conciencia queda una pregunta, un interrogante. ¿Hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a dar la vida por un hermano? Hay casos en que en familia un hermano cede un riñón a su otro hermano para que éste pueda continuar viviendo. La pregunta es, ¿haríamos lo mismo por un hermano en la fe? Es algo desafiante. Y de pronto en la vida vemos casos en
que personas, aún sin ser creyentes, se han sacrificado por otros, han dado la vida por otros, personas que en las fuerzas militares ofrendan su vida para que la sociedad pueda vivir teniendo esperanza en la paz. Personas que han sido mutiladas también con el objetivo de que nosotros tengamos un poco de paz. Y nuestra historia evidencia el caso de Ricaurte en San Mateo, en Átomo, Polanco, de ver antes de vida. Aparece en una estrofa de nuestro himno nacional. ¿Hasta qué punto nosotros, los seguidores del Señor Jesucristo, estaríamos dispuestos a un acto similar? Y se han registrado muchas cosas en otros países donde hermanos han tomado la decisión de morir antes que denunciar a hermanos creyentes, porque en esos países ser cristiano es un delito y significa exponer la vida. Que nos quede a cada uno de nosotros estas preguntas y aprendamos a amarnos desinteresadamente y a ayudarnos, porque lo que hoy yo doy para otra persona, mañana puedo ser yo el que esté necesitando de que haga conmigo un acto similar. Le damos las gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo y que esta enseñanza nos ayude a ser reflexivos respecto de ti, respecto de nosotros mismos. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga y Dios nos ayude.